Estimados estudiantes, bienvenidos a la clase 5 de Biología, en donde hablaremos de las características de la ciencia. En clases pasadas aprendimos que la biología es la ciencia que estudia la vida y que las ciencias son un tipo de conocimiento en el mundo, pero ¿cómo sabemos si un conocimiento es parte de la ciencia o no? Por ejemplo, imaginen que en este círculo se agrupan todos los conocimientos que existen en el mundo y que nos interesamos en un conocimiento en particular al que llamaremos conocimiento 1. ¿Cómo sabemos si este conocimiento pertenece o no a la ciencia? Para que un conocimiento pertenezca a la ciencia, este debe de cumplir ciertos requisitos. Estos requisitos son de 5 tipos. El primero es que este conocimiento debe ser sistemático, modificable, objetivo, verificable y metódico. Quiere decir que si un conocimiento cumple con estas 5 características, es entonces perteneciente a la ciencia. Veamos cada requisito. Sistemático. Con esto se refiere a que el conocimiento que se genera en una disciplina debe de ordenarse dentro de la misma. Por ejemplo, veamos qué pasa con la biología. En la biología se estudian, como ya lo vimos, a los seres vivos, pero hay una gran cantidad de seres vivos. Están, por ejemplo, los animales, las plantas, las bacterias y las células. Entonces, la biología clasifica el conocimiento que se genera en diferentes ramas. Por ejemplo, el estudio de los animales se llama zoología, el estudio de las plantas se llama botánica, el estudio de las bacterias se llama bacteriología y el de las células citología. El segundo criterio es que este conocimiento puede modificarse, es decir, conforme pasa el tiempo y se mejoran las técnicas y se descubren nuevas cosas, las cosas que sabíamos, el conocimiento que sabíamos hoy, mañana puede ser diferente. Un ejemplo de ello es lo que sabemos y lo que sabíamos sobre el sistema solar. En el siglo II después de Cristo existió un astrónomo, matemático y geógrafo griego que se llamó Ptolomeo. Ptolomeo y la sociedad de ese tiempo creían que la Tierra era el centro del universo y que todos los planetas y el Sol giraban alrededor de nosotros. Y entonces ese modelo se le conoció como el modelo geocéntrico. Sin embargo, para 1543, un astrónomo polaco, Nicolás Copérnico, encontró que eso que creía Ptolomeo era incorrecto, que el Sol en realidad era el centro no del universo, sino de nuestro sistema y que nosotros orbitábamos alrededor de él. Y hasta la fecha sabemos que ese conocimiento es cierto. Pero resulta que en el 2006, cuando todo el mundo ya se había aprendido en la primaria el orden de los planetas, la Sociedad Astronómica Internacional encontró que Plutón no era un planeta, que no cumplía con los requerimientos para hacerlo y entonces lo sacó de la lista. Con esto nos referimos a que las cosas que sabíamos o que sabemos pueden cambiar. La tercera característica es que tiene que ser objetiva. En la ciencia se busca que el conocimiento esté basado y refleje la realidad y se busca decir la verdad ante todo. No siempre se consigue este objetivo en la ciencia. Por ejemplo, hubo un caso donde un científico, un arqueólogo llamado Shinichi Fujimura,
se dedicaba al estudio de las piezas arqueológicas y un día de repente dio a conocer al mundo que había encontrado piezas de cerámica con 40,000 años de antigüedad. Y sucedía que a donde iba este científico encontraba mágicamente muchas piezas, hasta que en noviembre de 1950 fue fotografiado por un periódico local cuando este sujeto enterraba a propósito esas piezas de cerámica. Entonces este es un ejemplo de mala objetividad. En la ciencia, si por ejemplo no se encuentra algo, aunque se desea, se reporta que no se encuentra, pese a nuestros deseos. La siguiente característica es que la ciencia debe ser verificable, es decir, que a diferencia de otros conocimientos, lo que dice la ciencia se tiene que probar y tiene que ser verdad tantas veces como sea necesario. Por ejemplo, ¿cómo hace la ciencia para probar los conocimientos? Lo hace a través de una serie de expertos. Por ejemplo, imaginemos que en un primer paso un grupo de científicos hace un descubrimiento y obtiene algo que se llaman resultados. El siguiente paso en la ciencia es escribir esos resultados en forma de artículo de investigación, así se llama. El tercer paso es enviar esos resultados a un grupo de expertos en lo que se estudia. Esos expertos leen el artículo de investigación y determinan si la evidencia que presentaron es sólida. Si esa evidencia no es sólida, entonces los científicos tienen que volver al paso 1, que es volver a investigar. Pero si esa evidencia convence a este grupo de expertos, se publica el artículo en una revista que se llama de investigación. El paso número 5 es que la comunidad científica mundial evalúa ese artículo de investigación y en un sexto paso, todos los científicos que lo deseen pueden replicar esos experimentos para comprobar que lo que dijeron sea cierto. Y esta evaluación puede continuar hasta el infinito, hasta que alguien diga que efectivamente eso que dicen está pasando o alguien que diga eso que dicen no está pasando. La ciencia no se publica o los resultados científicos no se publican en periódicos o en Facebook o en el Twitter, no. La ciencia se publica en revistas especializadas que se llaman así, revistas de ciencia. Las dos revistas mundialmente famosas de ciencia son estas, son Nature y Science. Si nosotros quisiéramos consultar alguna información de primera mano, tendríamos que ir a estas revistas. El quinto paso es que el conocimiento, para que sea científico, se tiene que obtener de una manera metódica, es decir, que debe de generarse a través de procedimientos bien estructurados. El método científico son una serie de pasos o procedimientos que se utilizan para hacer conocimiento. ¿De qué tipo? Científico. El primer paso es la observación de algún fenómeno. Hay que hacer preguntas con respecto a ese fenómeno, investigar lo que se sabe de ese fenómeno, hacer una predicción de por qué pasa ese fenómeno, diseñar una serie de experimentos para probar aquello que creemos que pasa con el fenómeno y el último paso es presentar nuestros resultados y conclusiones. Más adelante veremos con detenimiento el método científico, pero de manera breve consiste en eso. Retomando el ejemplo, si el conocimiento 1 fuera el tarot, que es el uso de las cartas para consultar el futuro, y un conocimiento 2 sería, por ejemplo, la meteorología, que es el pronóstico del clima, ¿cómo sabríamos
cuál de los dos es un conocimiento que pertenece a la ciencia. Existe una manera de saber si un conocimiento pertenece o no a la ciencia. Eso es haciendo la prueba de las 5 características. Por ejemplo, comparemos los conocimientos 1, el tarot, con el conocimiento 2, la meteorología. La primera característica es si este conocimiento es sistemático, es decir, si se organiza en el conocimiento. El tarot pertenece a algo que se conoce como las llamadas ciencias ocultas. Por lo tanto, sí es un conocimiento que está organizado, mientras que la meteorología pertenece a las ciencias climatológicas. El segundo criterio es si este conocimiento se modifica, es decir, si es capaz de modificarse cuando se encuentra un error en él. Para el tarot, las predicciones que hacen no se pueden modificar a menos que sea un truco de quien lo hace. Entonces, por lo tanto, no es modificable, mientras que un pronóstico del tiempo se puede modificar incluso minuto a minuto, como cuando nos informan en la televisión si un huracán cambia o no de categoría. Por lo tanto, el conocimiento 2 es modificable. La tercera característica es si ese conocimiento es objetivo. En el caso del tarot, ese conocimiento no lo es porque las predicciones que hace el tarot siempre tratan de beneficiar a quien hace la predicción o a quien pide la predicción, pero no siempre se ve de forma objetiva. En cambio, en la meteorología, este conocimiento es objetivo. Si llueve, llueve, y si no llueve, no llueve, y no importa si eso a mí me guste o no. El cuarto criterio es saber si es verificable. En el caso del tarot, las predicciones que se hacen sobre el futuro pueden o no cumplirse, y pueden cumplirse mañana o no cumplirse nunca, por lo tanto no podemos verificar. Con respecto a la meteorología, sí podemos verificar el clima. Por ejemplo, si dice que a las 4 de la tarde va a llover, a las 4 de la tarde nosotros podemos salir al patio y verificar si llueve o no. El quinto paso o el quinto criterio es si este conocimiento es metódico, es decir, si proviene del método científico. El tarot no usa el método científico para hacer sus predicciones, por lo tanto no es metódico. En cambio, la meteorología, el pronóstico del tiempo, usa el método científico para hacer sus predicciones sobre el clima. Por lo tanto, ¿el conocimiento 1 es ciencia? Vemos que de los 5 criterios solo cumplió 1. Por lo tanto, este conocimiento no es científico. Mientras que el conocimiento 2, la meteorología, cumplió 5 de los 5 criterios, por lo tanto es ciencia. Para que entonces un conocimiento sea considerado científico, debe cumplir los 5 criterios específicamente.